Me desperté con un sobresalto. El corazón latiéndome como un tambor enloquecido. Mientras las manos de Carlos, el novio de mi hermana, se deslizaban por mi espalda en la oscuridad de la cocina. SHH. No digas nada. Victoria. Susurró con una voz ronca que me heló la sangre. Su aliento cálido contra mi cuello. En ese instante, con mi hermana María durmiendo en la habitación contigua de nuestra casa en Málaga, supe que mi mundo se había fracturado para siempre. Nunca imaginé que una noche de verano en la Costa del Sol pudiera convertirse en el epicentro de mi caos personal. Vivíamos en un pequeño apartamento cerca de la playa de la Malagueta, donde el rumor del mar se mezclaba con el bullicio de los turistas. Yo, Victoria, de 25 años, había regresado a Málaga después de estudiar en Madrid, buscando refugio en la familiaridad de mi hogar. Mi hermana María, mayor que yo por 3 años, era el pilar de mi vida, fuerte, decidida, siempre protegiéndome como una leona. Y Carlos, su novio desde hacía 2 años. Parecía el hombre perfecto, guapo, carismático, con un trabajo estable en una agencia de turismo. Pero esa noche, todo cambió. Era medianoche pasada. No podía dormir por el calor asfixiante. Así que bajé a la cocina por un vaso de agua. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj antiguo que heredamos de nuestra abuela. Carlos apareció de la nada, con los ojos vidriosos por el vino que habían bebido en la cena. Victoria, siempre tan hermosa, murmuró, acercándose demasiado. Intenté apartarme, pero me acorraló contra la encimera. Sus labios rozaron mi oreja, y sentí un asco profundo, mezclado con miedo. ¿Por qué no me das una oportunidad? María no tiene que saberlo. Grité en silencio, empujándolo con todas mis fuerzas. Él retrocedió, riendo bajito como si fuera un juego. Eres una tonta, Victoria. Podríamos ser felices. Subí las escaleras temblando, cerrando la puerta de mi habitación con llave. ¿Cómo podía pasar esto? María lo amaba con locura, planeaban casarse en otoño. Yo no podía contárselo. No sin pruebas. No sin destrozar su corazón. Pero el secreto me quemaba por dentro, como un fuego lento. Al día siguiente, el sol de Málaga brillaba implacable sobre las calles empedradas del centro histórico. Caminé sin rumbo, huyendo de la casa que ahora se sentía como una prisión. Entré en una cafetería en la Plaza de la Constitución, pidiendo un café solo para calmar mis nervios. Allí la vi por primera vez, Raquel, sentada en una mesa junto a la ventana, con un libro en las manos y una expresión serena que contrastaba con mi tormenta interior. Tenía 26 años. El cabello castaño recogido en una coleta desordenada. Ojos verdes que parecían capturar la luz del Mediterráneo. Era artista. Pintaba murales en las calles de Málaga, inspirada en la pasión flamenca y las tradiciones andaluzas. Nuestros ojos se cruzaron. Y algo en mí se agitó. Me invitó a sentarme, notando mi agitación. Pareces haber visto un fantasma, dijo con una sonrisa cálida. Su acento malagueño suave como una brisa marina. Le conté una versión edulcorada, problemas familiares. Raquel escuchó sin juzgar,
compartiendo sus propias historias de una familia conservadora que no entendía su arte ni su forma de vida. En España. Aún hay sombras del pasado. Murmuró, refiriéndose a las tradiciones católicas estrictas que a veces ahogaban la libertad personal. Desde ese encuentro, Raquel se convirtió en mi confidente. Paseábamos por el paseo del parque, bajo las palmeras centenarias, hablando de todo y nada. Ella me mostró sus pinturas, explosiones de color que capturaban la esencia de Málaga. Desde las fiestas de la feria de agosto hasta los atardeceres en la Alcazaba. Yo, que trabajaba en una librería local, encontré en ella una musa inesperada. Pero el secreto con Carlos pesaba como una losa. Cada vez que lo veía en casa, besando a María, sentía una náusea profunda. ¿Era traición? ¿O solo un error alcohólico? Una tarde, mientras María estaba en el trabajo, Carlos me confrontó en el salón. No le digas nada, o te arrepentirás. Amenazó. Su rostro endurecido. Me sentí vulnerable. Atrapada en una red de mentiras. Corrí a buscar a Raquel, encontrándola en su estudio cerca del Muelle 1. Lloré en sus brazos, contándole todo. Ese cerdo, exclamó, abrazándome fuerte. En ese momento, su cercanía me despertó sensaciones nuevas, confusas. ¿Era gratitud? ¿O algo más? Los días siguientes fueron un torbellino. Raquel me ayudó a planear cómo confrontar a Carlos sin herir a María. Pero el destino intervino, encontré mensajes en el teléfono de Carlos. No solo conmigo, sino con otras mujeres. La traición era mayor de lo que imaginaba. Decidí contárselo a María. Pero antes, una duda me asaltó, mis sentimientos por Raquel. En una noche de tormenta, caminando por la playa, le confesé. Raquel, creo que te quiero de una forma que no entiendo. Ella me miró, sorprendida, pero luego sonrió. Yo también. Victoria. Desde el primer día. El conflicto estalló cuando María descubrió los mensajes por accidente. Gritó. Lloró. Nos enfrentamos en una escena digna de una tragedia española. Carlos negó todo, acusándome de inventarlo por celos. María, dividida, no sabía a quién creer. Yo, con el corazón roto, me fui de casa, refugiándome con Raquel. Allí, en su pequeño apartamento con vistas al mar, exploramos nuestra conexión. No era solo atracción, era un amor profundo, nacido de la vulnerabilidad. Pero la culpa me perseguía. ¿Había destruido a mi familia por mis propios deseos? Raquel me consolaba, el amor no elige. Victoria. Solo llega. En Málaga, donde las pasiones se encienden como el sol. Mi vida se transformaba. La confrontación con María fue inevitable. Volví a casa al atardecer. El cielo teñido de naranja sobre el Gibraltar distante. María me esperaba en la cocina. Los ojos rojos de llorar. El teléfono de Carlos en la mano. Dime que no es verdad. Victoria. Suplicó. Su voz quebrada como cristal. Carlos. A su lado.
Me miró con odio puro, murmurando excusas patéticas. Le conté todo, la noche en la cocina. Las amenazas. Los mensajes. María se derrumbó, golpeando la mesa con furia. ¿Cómo pudiste? Carlos. ¿Y tú? Victoria. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La acusé de ceguera. Ella me llamó traidora. En ese caos. Mencioné a Raquel. Mi refugio. María frunció el ceño. ¿Raquel? ¿Esa artista bohemia? ¿Qué tiene que ver ella? No pude mentir más. La quiero. María. Como nunca quise a nadie. El silencio fue ensordecedor. María se levantó. Pálida. Eres mi hermana. Victoria. ¿Cómo puedes? En España. Donde la familia es sagrada. Mi confesión era un terremoto. Carlos aprovechó el momento, ¿ves? María. Ella está loca. Inventa todo por envidia. Pero los mensajes eran prueba irrefutable. María lo echó, rompiendo platos en su ira. Al estilo de las pasiones andaluzas. Pasé la noche en vela. Recordando nuestra infancia en Málaga, jugando en la playa. Compartiendo secretos bajo las estrellas. María siempre me protegió de los bullies en la escuela. De los chicos insistentes. Ahora. Yo la había herido profundamente. Al amanecer. Recibí un mensaje suyo, necesito tiempo. No vuelvas por ahora. Me sentí exiliada en mi propia ciudad. Raquel me recogió en su Vespa vieja. Llevándome a las colinas de los montes de Málaga. Allí. Entre olivares centenarios. Hablamos de nuestras vidas. Ella había salido del armario años atrás. Enfrentando el rechazo de su familia católica devota. En Andalucía. El flamenco habla de amores prohibidos. Dijo. Citando a Lorca. Yo. Educada en una casa tradicional. Luchaba con mi identidad. ¿Era lesbiana? ¿O solo Raquel? Los días se convirtieron en semanas de introspección. Trabajaba en la librería. Recomendando novelas de Almudena Grandes. Que exploraban amores complejos en la España posfranquista. Raquel pintaba un mural inspirado en nosotras, dos mujeres danzando bajo la luna. Simbolizando libertad. Pero el secreto de Carlos no era el único, descubrí que María sabía de sus infidelidades. Pero lo perdonaba por miedo a la soledad. En nuestra cultura. El matrimonio es un deber. Me confesó en una llamada tensa. Un conflicto mayor surgió cuando Carlos. Despechado. Difundió rumores en el barrio, que yo había seducido a Raquel para vengarme. Málaga. Con su comunidad unida. Bullía de chismes. Vecinos me miraban con desconfianza en el mercado de Atarazanas. Raquel enfrentó acoso en su trabajo, un cliente conservador rechazó su mural por promover inmoralidad. Nos sentimos perseguidas. Como en tiempos de la Inquisición. En una noche de feria. Con luces y música flamenca llenando las calles. Confronté a Carlos en una caseta. Deja de mentir. Le espeté. El río, y tu amiguita sois una aberración. Raquel intervino. Defendiéndome con fuego en los ojos. La escena atrajo miradas. Pero también aliados,
amigos progresistas que nos apoyaron. María apareció inesperadamente. Habiendo oído el alboroto. Basta. Carlos. Se acabó. Esa noche. Las tres hablamos hasta el alba. María admitió su error al ignorar las señales. Te quiero. Victoria. Seas quien seas. Pero el daño estaba hecho, nuestra relación familiar se resquebrajaba. Raquel y yo nos mudamos juntas a un piso en el barrio de Pedregalejo. Cerca del mar. Allí. Cultivamos nuestro amor, cocinando paella. Bailando sevillanas en la intimidad. Sin embargo, una revelación sacudió todo, encontré cartas antiguas de nuestra madre. Revelando que María y yo no éramos hermanas biológicas. Mamá había adoptado a María de niña. Un secreto guardado por vergüenza familiar. Esto explicaba nuestra conexión profunda. Pero también liberaba mis culpas. ¿Cambiaría algo? La carta de mamá era un tesoro escondido en el ático. Entre fotos amarillentas de nuestra infancia en Málaga. Querida Victoria. Si lees esto, es porque he fallado en contarte la verdad. Comenzaba. Explicaba que María fue adoptada tras la muerte de sus padres en un accidente. Y que juró tratarla como propia. Pero el amor no necesita sangre. Concluía. Lloré al leerlo. Sintiendo un alivio mezclado con ira por el secreto. Se lo mostré a María en un café frente a la catedral. Ella palideció. Recordando vagas memorias de su infancia. Por eso siempre me sentí diferente. Murmuró. Esta revelación intensificó nuestro conflicto, era nuestra relación familiar una ilusión. María se alejó más. Culpándome por desenterrar el pasado. Dejémoslo enterrado. Dijo. Pero yo insistí, la verdad nos libera. Raquel me apoyó. Recordándome las palabras de Federico García Lorca, el amor es un intento de penetrar en otra persona. En su estudio. Pintamos juntas. Expresando emociones en lienzos. Nuestro amor crecía. Pero con sombras, celos surgieron cuando Raquel colaboró con una ex. Una escultora de Sevilla. Solo trabajo. Aseguró. Pero mis inseguridades. Alimentadas por el trauma con Carlos. Me hicieron dudar. Un viaje a Granada nos unió más. En la Alhambra. Bajo arcos moriscos. Confesé mis miedos. Tengo pánico de perderte. Raquel me besó suavemente. Soy tuya. Victoria. Allí. En la ciudad de los poetas. Juramos lealtad. Pero al volver a Málaga, Carlos reapareció. Suplicando perdón a María. Ella. Vulnerable. Lo consideró. Quizá cambie. Dijo. Esto me enfureció. Confronté a María. ¿Olvidas lo que me hizo? Ella replicó, tú tienes a Raquel, yo estoy sola. El conflicto escaló en una cena familiar. Con tíos conservadores presentes. Uno exclamó, esto es contra natura. Salí furiosa. Cuestionando mi lugar en esa sociedad andaluza. Donde la Semana Santa recordaba sacrificios. Pero la hipocresía reinaba. Raquel y yo enfrentamos discriminación. Un casero rechazó renovar nuestro alquiler por razones morales. Nos mudamos a un barrio más liberal. Cerca del CAC Málaga. Donde el arte moderno celebraba diversidad.
Allí conocimos a una comunidad LGBT, participando en eventos como el Orgullo. Pero el pasado acechaba. Carlos amenazó con revelar secretos si no lo dejábamos en paz. La tensión culminó en una tormenta literal. Málaga se inundó bajo lluvias torrenciales, simbolizando mi caos interior. Refugiada con Raquel. Recibí una llamada de María. Carlos la había agredido verbalmente, revelando su verdadero rostro. Ven. Por favor. Corrí a su casa, encontrándola destrozada. Lo eché para siempre. Sollozó. Esa noche, las tres nos reconciliamos. María aceptó mi relación con Raquel, si te hace feliz. Es suficiente. Pero una duda persistía, ¿podíamos reconstruir nuestra familia? Raquel sugirió terapia, común en la España moderna. Acordamos intentarlo. Los meses siguientes trajeron paz relativa. Raquel expuso su arte en una galería. Inspirado en nuestra historia, cuadros de mujeres empoderadas, desafiando normas. Yo escribí un diario, procesando emociones. Pero un giro inesperado, María conoció a una mujer en un grupo de apoyo, cuestionando su propia orientación. ¿Soy como tú?, me preguntó. Esto añadió complejidad. Apoyé su exploración, pero temí celos. Raquel, sabia, dijo, el amor expande, no divide. En Málaga, donde el flamenco llora pasiones, encontramos equilibrio. La feria de Málaga estalló con colores y música. Pero para nosotras fue un campo minado. María, explorando su identidad, salió con Elena, una profesora de flamenco. Yo, celosa de su nueva libertad, discutí con Raquel, parece que todos cambian menos yo. Ella replicó, tú cambiaste mi vida. Carlos, obsesionado, nos siguió durante la feria. En una caseta abarrotada, confrontó a María, vuelve conmigo o lo contaré todo. Ella lo rechazó. Pero él gritó insultos homofóbicos, atrayendo una multitud. Raquel intervino, empujándolo. La policía llegó, arrestándolo por altercado. Nosotras escapamos, temblando. Este incidente unió a la comunidad. Amigos organizaron una manifestación contra la discriminación. En la Plaza de la Merced, hablamos públicamente. El amor no tiene género, declaré, mi voz amplificada. María me abrazó, orgullosa de ti, hermana. Raquel pintó un mural conmemorativo, convirtiéndose en símbolo local. Pero internamente, luchaba con traumas. Pesadillas de Carlos me despertaban. Raquel me consolaba, pero su paciencia se agotaba. Necesitas ayuda profesional, insistió. Acudí a terapia en un centro en Málaga, explorando mi infancia, la muerte de papá, la sobreprotección de mamá. Descubrí que mi atracción por mujeres siempre estuvo allí, reprimida por normas sociales. Un secreto más salió a la luz, Raquel había sido víctima de abuso en su juventud, lo que explicaba su empatía. Compartimos vulnerabilidades, fortaleciendo nuestro lazo. En una escapada a Ronda, con sus puentes dramáticos,
Renovamos votos, para siempre. María. Con Elena. Floreció. Gracias por abrirme los ojos. Dijo. Pero un conflicto final, Carlos demandó a Raquel por agresión. El juicio en los tribunales de Málaga fue tenso. Testigos apoyaron nuestra versión, el juez progresista desestimó el caso. Carlos huyó. Avergonzado. Con la victoria. Planeamos un futuro. Raquel y yo hablamos de matrimonio. Legal en España desde 2005. María nos bendijo, seré la madrina. En la playa al atardecer. Propuse a Raquel, ¿quieres casarte conmigo? Lágrimas de alegría sellaron el sí. Sin embargo, la vida no es un cuento de hadas. Dudas persistían, ¿duraría? En Andalucía, donde las pasiones queman. Aprendimos a navegar tormentas. El día de la boda amaneció soleado en Málaga, con el mar brillando como zafiros. En la playa de la Malagueta, rodeadas de amigos y familia, Raquel y yo intercambiamos votos. En las sombras encontré tu luz. Dije. Mi voz temblorosa. Ella respondió, juntas. Superamos todo. María. Radiante con Elena. Nos arrojó arroz, simbolizando fertilidad emocional. La recepción en un chiringuito fue fiesta pura, flamenco. Tapas. Vino de la región. Bailamos hasta el alba, celebrando no solo nuestro amor, sino la resiliencia familiar. Los tíos conservadores, al principio reticentes, terminaron brindando, el amor vence prejuicios. Meses después, adoptamos una perrita, simbolizando nuevo comienzo. Raquel abrió una galería, yo publiqué un libro sobre nuestra historia. Anónimo para proteger privacidad. María y Elena se mudaron juntas. Encontrando paz. Reflexionando. El camino fue tortuoso, traición de Carlos. Secretos familiares. Discriminación social. Pero nos humanizó. En España, donde la transición democrática enseñó tolerancia, encontramos redención. No todo fue perfecto, ocasionales discusiones recordaban fragilidad. Pero el amor, profundo y auténtico, prevaleció. En Málaga, bajo estrellas, supe que las pasiones, aunque dolorosas, llevan a la verdad.